In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eius ignem accende, emiti Spiritum tuum et creabuntur et renovavis faciem terrae. Oremus Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra iniquitiam et insidias diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagante in mundo, divina virtud en inferno detruden. Amén. Bien, entonces, muy buenas noches, Santi. Me ha parecido oportuno topar el tema que ya mucho se ha hablado, no lo suficiente, siempre habrá algo más que añadir a este tema del anticristo. Así que, si le parece, pues empezamos con esto y luego las preguntas, si las hay. Perfecto, Carlitos. Después hacemos unos comentarios adicionales de temas relevantes de actualidad ahorita y que nos pueden ayudar a iluminar un poco el panorama en cuanto a lo que está pasando relacionado con el tema principal, que es el anticristo. Muy Así que bien. los micrófonos son suyos, Carlitos. Adelante. Muy bien, entonces, ya están surgiendo los falsos profetas, no les digo nada nuevo, y estos respaldarán al anticristo. Y la realidad está superando a las profecías, es como si eso fuera posible. Pero ya John Henry Newman, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, advirtió sobre la apostasía, diciendo que surgirán en la iglesia hombres inicuos que persuadirán a muchos para hacer alianza con los paganos que nos rodean. Serán los falsos profetas que legitimarán al anticristo. Esta realidad y la apostasía, lamentablemente, no están siendo captadas por la mayoría de cristianos que se empeñan con seguir usando un lenguaje políticamente correcto para evadir, según ellos, cualquier tipo de persecución. Este gran sacerdote converso al catolicismo, Newman, tuvo una influencia decisiva en la conversión de alguien que vamos a hablar hoy un buen momento, que es Robert Hooke Benson. Y más que yo darles una cátedra sobre el anticristo, les voy a dejar muchas más preguntas que respuestas, ya que mi intención en esta noche es no proveerles a ustedes herramientas de ningún tipo, sino que insinuarles, incitarles, exhortarles a que lean el libro de Robert Hooke Benson. Y eso es el objetivo, uno de los objetivos de esta noche. Cuando en 1907 apareció la obra de este gran autor, Robert Hooke Benson, que es el Señor del Mundo, el Lord of the World, de este gran escritor Benson, la conmoción de la sociedad británica fue tremenda. Pero hoy vemos que la realidad actual supera ampliamente aquella ficción. Eso se puede ver en las cosas que se reiniciaron, y esto lo digo entre comillas, hablando del gran reinicio que nos quieren llevar, pues también estas cosas se dieron con el reinicio en el Concilio Vaticano II y sus coletazos que están dando a nivel de las diferentes conferencias episcopales, particularmente la Conferencia Episcopal Alemana, liderando la apostasía con nuevas directrices sobre el peccatum sodomiticum, ¿no? Lo digo en latín para que el algoritmo no nos censure, que destruyó a 4 de las 5 ciudades, porque muy pocos conocen que en realidad no solo es Sodoma y Gomorra, sino que se habla de la Pentápolis en las Sagradas Escrituras. Estas 5 ciudades fueron Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Segor.
Esta última, cuyo nombre significa pequeña, fue perdonada por intervención de Lot. Eso lo pueden encontrar en el libro del Génesis. Bien dicho esto, entonces, el anticristo, para muchos autores en la tradición, en el magisterio, surge a partir de la apostasía, incluso en el tercer secreto de Fátima. En el primero de sus sermones, El tiempo del anticristo, este gran cardenal Newman decía literalmente que el hombre de pecado nace de una apostasía, o por lo menos accede al poder por medio de una apostasía, o es precedido por una apostasía, o no existiría si no fuese por una apostasía. Y recordemos que otro gran autor que me viene a la memoria, no recuerdo el nombre, pero que escribió, mejor dicho, que dio 9 catequesis en la iglesia en el tiempo de Santa Teresita del Niño Jesús, y él habló de que esta apostasía, al referirse al anticristo, este hijo de la perdición, que nacería de la unión apóstata y blasfema y pecaminosa de un obispo, cuyas raíces serían judaicas, y de una monja, de una religiosa. Entonces, voy a recordar a ustedes algunas citas como ejemplo de apostasía. Vemos en un hecho relatado en el libro de los Macabeos, que nos dice que en aquellos días surgieron en Israel hombres inicuos que persuadieron a muchos diciendo, vamos y hagamos alianza con los paganos que nos rodean, puesto que desde que nos separamos de ellos, nos han sobrevenido muchas penalidades. Este consejo les pareció bien, en la primera carta a los Macabeos, y ya el cardenal Newman había fundamentado esta profecía apuntando lo que estamos viviendo, el enfriamiento de la caridad previsto por nuestro Señor Jesucristo como su causa profunda. Particularmente esto lo encontramos en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24. Pero quien describió claramente la situación fue Benson, el autor de El Señor del Mundo, que ha tenido a papas, obispos, sacerdotes y laicos expectantes, unos tratando de ver las señales de este tiempo ya que está entre nosotros, y otros tratando de minimizar el augurio. El impacto de la obra de Benson llegó incluso al Papa Benedicto XVI, quien admitió en su tiempo haber sido impactado sobremanera por el libro. Y nos podríamos preguntar, ¿qué estaría viendo o leyendo el Papa en el libro? De ahí que voy a dar un pequeño resumen de este libro para que nos interese a profundizar en él. Esta novela apocalíptica de 1907, escrita por este inglés convertido desde el anglicanismo, expone una visión distópica de un conflicto final entre el humanismo secular y el catolicismo, con el enfrentamiento que tendrá lugar en los campos de Armagedón. El autor Robert Hugh Benson describe un mundo en el que el marxismo y el secularismo han triunfado y culmina en una figura carismática, salvadora, entre comillas, cada vez más reconocible como el anticristo, que se levanta para liderar un gobierno mundial. Algunos encuentran esta novela como una pesadilla y otros, en cambio, piensan que es un poco lo que está pasando ahí afuera. Pero lo importante es su agudo sentido de que el mundo está llegando a un punto, como habíamos dicho en varias ocasiones, de inflexión y no hay mucho tiempo para arreglar las cosas y no lo vamos a poder hacer, que solo una intervención divina nos ayudará. La afición por la novela de algunos Quijotes de la Iglesia parece dar pie al hecho de que algunos que se sienten líderes de la humanidad están tomando algunas decisiones definitivas hoy, desde la economía, la salud, la alimentación, la vivienda, la patria potestad, los valores morales y etcétera, etcétera, y que si tomamos las decisiones equivocadas, como todo indica está sucediendo, las consecuencias pueden ser mucho peores de lo que imaginamos. Un caso que se me viene a la memoria en este momento es del cardenal George, ya fallecido. Él, poco antes de su retiro en el 2014,
el cardenal Francis George de Chicago, dijo en una entrevista a una revista Crux que le gustaría preguntar a Francisco acerca de su visión escatológica sobre qué el anticristo está con nosotros y si eso explica el ritmo acelerante de sus trabajos, entre comillas. No obtuvo esa respuesta ni tampoco hizo la pregunta ya que él falleció. Pero es importante destacar aquí que en la teología católica la escatología, no con C sino con J, es el estudio de las etapas finales de la vida y la historia de la humanidad, con lo que se hace referencia a veces a los cuatro finales, que son la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Hay otros autores también como Joseph Pearce que manifiestan que esta novela, El Señor del Mundo, es una novela pesadilla que se está verificando hoy por hoy ante nuestros ojos. Pero ¿qué expone Benson en El Señor del Mundo? Pues este autor fue un converso, como dijimos, del anglicanismo al catolicismo, hijo nada menos que del arzobispo de Canterbury, educado en Eton y Cambridge, ordenado sacerdote por su padre. Él era toda una personalidad en la Inglaterra de su tiempo y causó gran impacto su conversión. Sus novelas son un tipo de teología narrativa y el mejor ejemplo es el que estamos topando esta noche, El Señor del Mundo, que algunos consideran como un tratado de escatología fundamental. Lo que vamos a hacer es recomendarles que lean este libro juntamente con lo que vamos a hacer aquellos que van a participar de la Cuaresma de San Miguel. Vamos a tratar de meternos con el libro de El Señor del Mundo, el Amo del Mundo, el Apocalipsis y las reflexiones del día domingo. Este libro está a la altura de unas visiones proféticas, como por ejemplo de libros de la talla de 1984, el título es 1984, de Orwell, o también Un Mundo Feliz, de Huxley, y Fahrenheit 451, de Bradbury. Este libro al que nos referimos esta noche trata temas como la tendencia a un gobierno mundial, la globalización, sería el nuevo orden mundial, la imposición de errores biológicos y filosóficos como dogmas de fe, y la guerra contra la Iglesia como defensora de valores tradicionales y la que se interpone entre la aparición del anticristo y la conclusión de este tiempo del nuevo orden mundial. Pensemos que Benson escribió el libro en 1907 y difícilmente podría tener todos los elementos como para predecir lo que pasaría 100 años y más después, que estamos a unos 114 años más de aquella publicación del libro. Pero acertó en advertir el desarrollo, y es lo importante del libro, el desarrollo profundo de las tendencias metafísicas y culturales que cristalizarían este siglo en el que estamos. En ese principio que él vivió de siglo, ya estaba surgiendo el modernismo en el seno del catolicismo, o sea, la idea de que el cristianismo tiene que adaptarse al mundo, tiene que adaptarse al humanismo ilustrado y moderno para poder ser viable y pertinente. Y aquí nuestro autor Benson percibe que esta nueva teología será importante de aquí en adelante. En el hipotético futuro que traza el libro, el humanismo, el socialismo y la religión positivista han logrado consolidar una utopía humanitaria que él advierte que es una mentira, porque es el anticristo, tal como se expresa en el libro del Apocalipsis San Juan, un líder inmensamente popular, humanitario y sutil. Así el anticristo no es un tipo como Hitler con una descarnada maldad, sino que más bien es un líder humanitario, filantrófico, justiciero, que oculta su perversa intención bajo la apariencia del bien. La novela de Benson advierte sobre este sutil extravío y del peligro de la mundanización y la secularización de la iglesia que estamos viviendo hoy por hoy, e indirectamente es un llamado a recuperar el horizonte escatológico, metafísico y sobrenatural, al menos en forma individual, es decir, de nosotros,
los pocos realmente cristianos que estamos tratando de vivir estos tiempos, estos recios tiempos, como ya nos enseña el catecismo. Dicho esto, en este libro, Benson personifica al anticristo en el personaje que él llama Felsenburg, un político extraordinariamente seductor, de apariencia mansa y dialogante, que con discursos llenos de una retórica emotiva, que es lo que encanta al pueblo hoy por hoy, a la masa, le gusta sentir, que le toquen los sentimientos, le gusta ver, le gusta palpar, le gusta escuchar, salpimentados de constantes menciones a un reinado de paz en la tierra, y logra enardecer a las multitudes que acaban tributándole el culto reservado a los dioses. Felsenburg promete al mundo la paz y desde luego se la da, aunque sea una paz falsa sostenida sobre un orden inicuo, el orden mundial. También le promete la solución de los problemas económicos que lo afligen y desde luego se la da mediante una simbiosis de capitalismo y socialismo, lo que vemos ahora como el crédito social, hasta lograr detener la carestía e instaurar una nueva era de euforia y abundancia, aunque sean la euforia y la abundancia del hormiguero, donde los hombres, bien alimentados y asistidos en sus necesidades, como nos dicen hoy por hoy, tendrán todo, no serán dueños de nada y serán felices, y se convertirán en infrahombres satisfechos. Felsenburg postula una nueva religión, una suerte de cristianismo falsificado, caracterizado por la mística de la deificación del hombre y del progreso, que no es otra cosa que el liberalismo, que pronto tendrá sus pseudo profetas, ya los tiene hoy por hoy, y pseudo apóstoles dispuestos a propagarla hasta los confines de la tierra. Naturalmente, la entronización de esta parodia de religión discurre paralela a la persecución de los cristianos, que en la novela de Benson son ya muy pocos y aparecen a los ojos de las masas embaucadas y cretinizadas como un puñado de delincuentes, de locos, de eufóricos, como nos saben llamar también, de apocalípticos, de fanáticos. Una persecución que Felsenburg no hace al estilo de aquellas sangrientas orgías de los césares de antaño, sino de forma mucho más aséptica y taimada, envolviéndola de hipocresías cívicas, hoy diríamos laicistas, para entendernos, que no hacen sino aumentar su prestigio a los ojos de la opinión pública. En la novela de Benson, la Iglesia es vista como una sociedad totalitaria, artera e inhumana, que aspira al poder mundial y que por lo tanto conviene destruir. Felsenburg, en fin, es soberbio, mentiroso y cruel, aunque se finge virtuoso. Instaura un reinado de alegría postiza y exterior que esconde la más aciaga angustia. Es un hipócrita, pero no al estilo burdo del Tartufo de Molière, sino al estilo de los fariseos, que por todo el mundo eran tenidos por santos. También es un orgulloso hinchado de vanidad, pero disfraza esta lacra con los vistosos ropajes de las virtudes estoicas. Felsenburg promete a sus súbditos una libertad de placeres y diversiones, pero frente a la desesperación no tiene otro consuelo que brindarles sino la eutanasia subvencionada. Por supuesto, cualquier parecido entre Felsenburg y los gobernantes contemporáneos es pura coincidencia. Para tratar de contestar a la fascinación que le trajo este libro, a una fascinación inquietante a Benedicto XVI, es que el mundo se parece mucho al de la ficción de Benson, porque se ha popularizado la creencia en un evangelio secular, de un mundo en el que somos capaces de alcanzar la felicidad solo con nuestros esfuerzos, a través de nuestra razón y siguiendo la naturaleza de nuestros instintos y deseos. Un mundo volcado sobre sí mismo y cerrado a la trascendencia de Dios. Lo que más inquieta de la novela es advertir que 100 años después, la confusión entre el reino de Dios y el reino del hombre
está entre nosotros, incluso en el seno de la misma iglesia. Existen hoy teologías y prácticas pastorales que han caído sutilmente por esta pendiente y reducido el cristianismo a una religión faciloide, a una ética sociopolítica o benefactora, una moral buenista que considera la escritura, la tradición y el dogma como una especie de soporte simbólico de las masas, de las pequeñas masas que quedan, de una moral, lo que es signo de la secularización de la fe cristiana, que ha erradicado la dimensión sobrenatural. Han logrado llevar a la Eucaristía a un punto tan bajo, tan no espiritual, sino sentimental, que todo se encamina hacia allá, esos grandes congresos eucarísticos, donde todo es farra, donde todo es música, alabanza, las manos arriba, los pies abajo, danzas por doquier, algo que no es sobrenatural. Si ese es Dios el que está ahí, el que le puedo tocar, el que puedo cometer tanto sacrilegio, tanto abuso, pues la gente ha perdido realmente de vista a ese verdadero Dios. Dicho esto, ya son dos apóstoles, San Juan y San Pablo, que nos recordarán la presencia de los anticristos que no se identifican con Satanás, pero son siervos y seguidores suyos. Ya esto se daba en el siglo primero de la época de nuestro Señor. Según algunos autores, como personalidad individual y colectiva, el anticristo ha estado siempre presente en la historia humana. Lo está hoy y lo estará en el día final, con la forma profetizada por San Juan en el Apocalipsis, las dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Como información para ustedes, cabe acotar que la bestia del mar, esta primera bestia, es, según sentencia común, el símbolo de las potencias que luchan contra el reino de Dios o la encarnación del anticristo con sus secuaces. La unión de elementos tan disímiles en la misma bestia significa que las tendencias más opuestas entre sí se unirán, ya como lo profetizaba San Luis María Guiñón de Montfort, para destruir la obra del Redentor, engañando a los desprevenidos y, si fuera posible, a los elegidos con apariencia de piedad y de paz. La bestia de la tierra, esta segunda bestia que tiene mucha semejanza con el pastor insensato de Zacarías, sirve a la primera y ambas sirven al dragón. Tertuliano y San Irineo creen que esta segunda bestia simboliza un gran impostor que aparece con la mansedumbre de un cordero, que se viste de blanco, pero engaña por su astucia a los hombres a tal punto que los lleva a adorar a la primera bestia. Esto se le da el nombre de falso profeta. Es de notar que el cordero en el Apocalipsis no tiene dos cuernos como este, sino 7. Pirod, un gran autor, recuerda también la advertencia de Jesús sobre los lobos que se vestirán de corderos y concluye expresando que se puede ver en la segunda bestia todo un sistema de pensamiento que sustituye al ideal divino por un ideal terrestre, es decir, una estatolatría, que es el culto de la humanidad para hacerle adorar. ¿Cuál sería, según un gran autor, Ricardo de la Sierva, el perfil personal del anticristo? Pues basándonos exclusivamente en la información del Nuevo Testamento, podemos ya deducir con relativa seguridad el perfil personal del anticristo de acuerdo con la inmensa mayoría de la exégesis cristiana y de la tradición de la Iglesia. Este perfil se puede concretar en los puntos siguientes. Primero, el anticristo es personal. Es una persona humana, servidora de Satán, el dragón, pero diferente de él. Es por definición enemigo de Cristo y de Dios, como indica el prefijo anti. Bien entendido que el mismo prefijo puede significar complementariamente en lugar de.
Es decir, que se va a presentar como sustituto o mejor como suplantador de Cristo, empeñado en tomar la posición de Cristo para pervertir a los fieles de Cristo. Segundo, el anticristo no es solo una persona. Existen o existirán dos clases de anticristos. El principal o final, profetizado en el Apocalipsis, que aparecerá al final de los tiempos antes de la segunda y definitiva venida de Cristo. Y los anticristos sucesivos e históricos que se van presentando de forma recurrente a lo largo de la historia en contra de la figura y el mensaje de Cristo, por ejemplo, los anticristos de carisma agnóstico, a quienes condena San Juan en sus dos cartas incluidas en el Nuevo Testamento. Y a hoy por hoy, el agnosticismo, la nueva era, eso rebunda, lo encontramos en abundancia en ambientes cristianos, incluso en conventos, en órdenes religiosas, la nueva era ha penetrado hasta la médula. Tercero, el anticristo principal o final es doble y queda simbolizado en las dos bestias del Apocalipsis, la bestia del mar y la bestia de la tierra. La bestia del mar es un servidor de Satán, la serpiente antigua, e impone a los hombres que acepten su mensaje y su poder, que es la marca de la bestia, representada por el criptograma 666, considerado por toda la exégesis cristiana como la marca del anticristo. Es ante todo un ser demoníaco, aunque diferente de Satán, un hombre perverso, monstruo de iniquidad, y no como Satán, el impulsor y jefe de los ángeles rebeldes y caídos. La bestia de la tierra, en cambio, es un segundo anticristo que vendrá en la fase final de la historia humana. Es a la vez un precursor y un vicario de la bestia principal, encargada por ella de los aspectos religiosos, o mejor, antirreligiosos, entre ellos el imponer como una especie de rito satánico la marca de la bestia a los servidores de la bestia del mar. Nos dirán que es una prueba de amor el colocarse la marca de la bestia. Las dos bestias vinculadas a Satán son servidores de Satán, pero son dos personas humanas. La segunda bestia será probablemente un obispo apóstata o un antipapa, y por desgracia no han faltado y no faltan precedentes de uno y otro tipo en la historia de la Iglesia cristiana. 4. El anticristo final o principal es por tanto doble. También los anticristos históricos sucesivos se deben considerar como múltiples. Se trata con toda probabilidad de una sucesión prácticamente continua y muy numerosa. Más aún ante la experiencia histórica de que podemos disponer, los anticristos históricos pueden ser bien personales o bien colectivos o institucionales, aunque en este segundo caso, esas agrupaciones colectivas o institucionales, estamos hablando de la masonería, que suelen ofrecer una configuración de secta, están dirigidos y orientados por una persona o grupo de personas. Ya en Historia de la Iglesia ustedes encuentran numerosos ejemplos de estos anticristos, tanto personales como institucionales, apoyándose ello no en el capricho o la fantasía, sino en indicios e incluso pruebas muy claras, inspiradas en la tradición cristiana, en el magisterio de la Iglesia y en un serio análisis histórico. Y último, el análisis sobre el anticristo que podemos consultar en el diccionario de la Biblia nos permite confirmar que acabamos de enumerar a estos cuatro tipos. Y hay ilustres autores que confinan de lleno lo que hemos indicado sobre esta presencia del anticristo en las epístolas de San Juan y San Pablo dentro del Nuevo Testamento. Pero recordemos que la opinión constante de los padres de la Iglesia, de casi todos los exégetas católicos y de muchos incluso acatólicos, ve en el anticristo a un individuo que descollará por su odio inmenso contra Cristo. Otros le interpretan como una tendencia anticristiana, como un símbolo de la maldad o de la impiedad. Incluso Orígenes, aunque también sigue la primera opinión o una colectividad anticristiana, acaso dirigida por un caudillo. Basándose en las palabras de San Juan, que ya en sus días vería varios anticristos, y de San Pablo,
Quien veía ya en su tiempo al anticristo en acción, Alo y Bussi, unos dos grandes autores, piensan en una serie de anticristos que se levantan contra Cristo en el transcurso de los siglos y cuya culminación será el anticristo de estos últimos tiempos. Y estos especialistas, ya para terminar, creen que San Pablo identificaba al anticristo con el emperador Nerón, pero esto no excluye el anticristo final, sino que abona la hipótesis de la sucesión histórica de anticristos. San Pablo y San Juan tienen presentes las ideas del profeta Ezequiel sobre la lucha a muerte al llegar el fin del mundo entre las fuerzas del mal y las de Dios, Gog y Magog, que son personajes de Ezequiel. Para los que alguna vez preguntan, Gog es un nombre misterioso, tal vez de origen sumerio. En este caso significaría tinieblas. Magog en sumerio es país de Gog, que se menciona en el Génesis en el capítulo 10 como hijo de Jafet. Según Flavio Josefo, los escitas son ellos. Ambos nombres han llegado a ser tipos de los reinos anticristianos. Lo podemos ver en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. La Vulgata latina traduce etimológicamente cabeza, que correspondería al actual nombre Rusia, lo que geográficamente cuadra bien. Y así se admite generalmente, de acuerdo con los historiadores bizantinos y árabes, que sitúan, perdón, ese pueblo a orillas del Volga, Mosok y Tubal. Algunos ven en estos nombres a Moscú y Tobolsk. Otros atribuyen a esos pueblos habitación en el Cáucaso entre el Mar Caspio y el Mar Negro. Para los que no conocían, Tobolsk es una ciudad de la provincia rusa de Tiumen, situada en la confluencia de los ríos Tobol e Irtish, fundada en 1590, y Tobolsk es el segundo asentamiento ruso más antiguo al este de los Urales en la Rusia asiática y fue la capital histórica de la región de Siberia. Hoy por hoy tendrán unos 100.000 habitantes, no más. De esta forma queda firmemente establecida la tesis que hemos desarrollado en estos puntos, al menos en la parte final, no del libro de Beck Hudson, sino sobre las figuraciones del anticristo a través de los padres de la iglesia, de la tradición, que hay varias figuraciones que hacen los padres, pero que al final el anticristo será personal. Y esta interpretación tiene la ventaja de que comprende todas las posibilidades fundadas que han propuesto la exégesis y la tradición cristiana. Bien, hasta ahora nos hemos movido en el campo de la profecía y de la teoría. Vamos con las preguntas, que me imagino habrán muchas, sobre el tema, sobre el libro de El Amo del Mundo y sobre el anticristo en el Apocalipsis. Empecemos. Buenas noches, profesor Santiago. Soy Zoraida Zapata, desde Bienvenido, Colombia. ¿Cómo está? Hoy en la noche estuve en la misa y el sacerdote, que es un hombre bastante de sana doctrina en todo sentido, comentaba que hay una nueva como ola en donde se está hablando de que los milagros de Dios y todo lo que sucedió en torno a Jesús en su tiempo, que hoy en día lo estaban explicando casi como que si fuera puras historias de mentiras que se acomodaban y se adaptaban. Y él decía que teníamos que tener mucho cuidado con esto que estaba pasando, ¿no? Como en unas divisiones de la iglesia católica, porque se le estaba quitando o sea, la autenticidad a lo que se estaba contando tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y sobre todo en el Nuevo Testamento, de todas las actividades durante la vida de Jesús. Entonces, yo quería preguntar sobre ese tema porque es la primera vez que escucho esto. Sí, perdonen. La pregunta se refiere a la manipulación que está sucediendo con la Sagrada Escritura, particularmente el Nuevo Testamento. Es que es como una tendencia que hay ahora a convertir en algo normal todo lo que hizo Jesús en su tiempo. Por ejemplo, colocó un ejemplo sencillo, decía, nos quieren mostrar en este momento que
que de pronto Lázaro estuvo 3 días con comida guardada y no resucitó, sino era como para hacer un ejercicio de eso y que pues que nadie podía demostrar porque no había cámaras, no había nada eh, grabando en ese momento. Entonces era como, mejor dicho, es convertir a Jesús en un hombre corriente y en historias como fábulas y que es una Sí, tendencia que está pasando. ¿Cómo se llama así eso? Y es. yo, Eso se llama primero apostasía. claro, está Em, clarísimo. Él mismo lo llamó así y nos sí, llamó a tener mucho cuidado, pero me sorprendió mucho porque no había escuchado eso. sí, desde hace mucho tiempo nosotros, por la misión mismo que Dios nos encomendó, y como yo tenía que escribir muchos artículos, tenía que leer muchas encíclicas en varios idiomas, me percataba no solo de los cambios que se hacían a varias partes de los textos de los papas, sino la manipulación de textos. Y eso está, por ejemplo, vamos a hablar, y es lo que menciono esta noche, es decir, cómo están cambiando todo para que lleguemos al punto de decir lo que ya decía lo que usted acaba de afirmar, que ya lo dijo el superior de los jesuitas, de que no podemos comprobar nada del tiempo de Jesús porque en ese tiempo no había grabadoras. Entonces no sabemos si realmente lo que los apóstoles, los evangelistas escribieron, pues sea verdad, porque no hay pruebas de ello. Entonces, una de las partes que nosotros sabemos que cambiaron, y eso pueden preguntarle usted a cualquier exégeta de la Biblia, alguno que sea experto, que sepa griego, hebreo, latín, es el capítulo 24 de San Mateo, donde utilizan dos palabras que ni siquiera históricamente en el tiempo existían. Cuando dice siervo perezoso, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco para que cobre los intereses? Primero, la palabra correcta, trapensa, que en el griego, no significa banco, significa mesa. Y luego la palabra que se utiliza en el original del griego de San Mateo es tokoi, que es fruto, no es interés. De esa manera han hecho creer a la cristiandad que es lícito que nosotros em, ¿cómo sería? Em, Han legalizado la usura, en síntesis. Han legalizado la usura porque, claro, deberíamos nosotros también poner nuestro dinero en el banco para que cobre intereses. Entonces, han manipulado eso. Y no solo eso, porque miren, igual hace 15 años, se descubrió lo que en Estados Unidos se llama think tank, es decir, un búnker de pensadores donde habían cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, filósofos de grandes órdenes religiosas, su trabajo era el cambiar todo esto, no solo los textos de la Sagrada Escritura, que ya es terrible, sino, por ejemplo, grandes escritos de místicos. A mí me dio una pena cuando llegué al Ecuador en misión a comprar un libro que yo lo tenía en inglés de un gran sacerdote, un santo sacerdote carmelita, que es para leer todos los días la Sagrada Escritura, lo que nos dice el Señor de acuerdo a la misa de siempre, a la misa tradicional, y todo habían cambiado. Es decir, yo comparé el que yo tenía de inglés, que era antiguo, con el nuevo que habían hecho de la BAC, una gran impresora o como le digan, editorial, y estaba cambiado porque habían añadido todo lo que tiene que ver con los documentos del concilio, añadieron esto, le hicieron libros que a mí me daba vergüenza, que le hacían decir a Santa Teresa lo que ella nunca dijo. Y yo tengo un libro que me dio un superior de un convento en un país cisterciense que escribió sobre Santa Teresa y el yoga y las posturas para la meditación, es decir, terribles cosas. Entonces es un plan maquiavélico y eso ha llegado, como les dije, cuando yo tuve que, por la gracia de Dios, pudimos recuperar cientos de libros que los tengo aquí arriba, antiguos, antiguos, bien antiguos, de conventos, porque surgió una orden que nosotros sabíamos desde España. La superiora de un convento de carmelitas nos comentó que llegó una orden de Roma donde les dijeron, primero, que quienes iban a enseñarles a ellas
todo lo que tiene que ver con la fe, si es teología, filosofía, van a ser laicos, ya no sacerdotes. Y que segundo, que tienen que deshacerse de todos los libros desde antes del Concilio Vaticano. Ellas, por esta falsa obediencia, lo que hicieron es destruir, quemaron los libros, la mayor parte de ellos. Yo, por gracia de Dios, un amigo me ayudó, fuimos a rescatar, no fui yo porque yo estaba en ese momento en la misión en otro país, le pedí que vaya él y fue en Ecuador, prácticamente un pueblo, una ciudad que se llama Ibarra, en un monasterio, rescató creo que 7 cajas que me trajo, pero ya en esas cajas, aparte de los libros antiguos, que yo tengo, preciosos libros, habían ya libros de nueva era. El yoga, la nueva era por acá, es decir, ya estaban las madres, las religiosas o monjas imbuidas con toda esta situación. Así que no es nuevo, es lo que están haciendo, destruir al cristianismo desde las bases, ¿no? Perdonen que me extendí, pero la pregunta creo que cabía para eso. Gracias. Por nada. Carlitos, después hay algunas consultas adicionales. Yo quisiera solamente pedirle a Zoraida que, ya que está en Colombia o si alguna otra persona colombiana nos está escuchando, si nos puede ayudar con información relevante o referente al milagro eucarístico que ha ocurrido en una comunidad cercana a las personas de Lazos de Amor. Pudimos recibir el video y no tenemos información confiable. Bueno, eso sucedió el día sábado. Hay una iglesia, yo vivo en la ciudad de Bogotá, fue en Bogotá, y empezó a circular por redes lo que sucedió, digamos, de gente que también digo yo que es de muy buena fuente. Realmente parece que es una realidad lo que sucedió. Ellos cada mes, en una fecha particular, hacen, sacan al Santísimo y se hace oración desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y hay postración, es decir, se acuestan en el piso en forma de cruz las personas en adoración. Eso tiene un nombre que no lo recuerdo en este momento, creo que es postración. Y Oración. están, señora, Sí, es oración de postración. oración de postración, gracias. Y esto sucedió durante el proceso el rezo del Santo Rosario. Entonces, las personas que sacaron la información, que digo yo que es una fuente bastante acertada, de hecho, ellos vienen a la parroquia donde yo me congrego, uno de ellos estaba presente y que él desde que llegó la gente estaba llorando, entonces él pensó que era estaba pasando algo, pero era tal el estado de las personas digamos, estaban tan emotivas y de alguna manera tan quebrantadas que todos estaban llorando, incluso el sacerdote. Y hay videos de cómo en la custodia, la sagrada, pues el cuerpo de Cristo palpitaba y se ve la luz en diferentes formas como palpita, no solamente dentro de la custodia, sino además alrededor afuera. Es un resplandor que sale de la misma custodia, es impresionante. Yo vi hoy ese video que les estoy informando, podría mandárselos, no sé a dónde lo debo enviar para que ustedes lo vean. Sí, Yo no el video lo conozco la tenemos, iglesia. Soraya, gracias. Lo que queríamos era Bueno, un poquito más de información porque sí. simplemente tomar un video de las redes ahora es extremadamente peligroso porque puede haber sido manipulado o puede ser falso, etcétera. Así es, y por eso informo de las personas que vienen aquí de la iglesia que apoyan el grupo de Maús casi en toda la ciudad. Uno de ellos estuvo presente precisamente en la actividad, pero él fue porque fue invitado y simplemente llegó a la iglesia, a la actividad y encontró lo que estaba pasando. Y él dice, yo mismo no me acerqué a la custodia porque yo llegué tarde, pero la gente, después de que termina la actividad, el sacerdote pasó la custodia cerca de las personas y todavía estaba palpitando. Gracias. Carlitos, comentarios. Santiago, pues en una parroquia de Bogotá, y el sacerdote era un fray Agustino Recoleto, es
un fray agustino Recoleto. Él mismo digamos, se conmovió tanto que él miraba al Santísimo y lloraba. Y sí, a nosotros, yo vivo en Bucaramanga, nos confirmó un amigo de los agustinos Recoleto, que sí, que eso sucedió efectivamente el sábado. Estaba el Señor ahí presente con todos los que estaban haciendo adoración. Perfecto, muchísimas gracias Sí, por la gracias. aclaración, Marco. Carlitos, Sí. comentarios. Comentarios. No, me gustaría, empecé a ver algo del video, pero no he tenido tiempo. Lo voy a mirar y Dios quiera comentemos o algo en el chat. Pues, Dios es Dios, Él puede hacer maravillas, ¿no? Y algo en este tipo de manifestaciones que Dios puede hacerla, será para algo estará pidiendo. Así Si que usted desea, Carlitos, le puedo poner, el video es muy cortito, si sí, desea. póngalo para mirarlo. Perdón, ya, Carlitos, ese es el video, es bastante impactante y bueno, la experiencia de los milagros eucarísticos normalmente es de otra forma, sin embargo, el Señor puede expresarse como Él crea conveniente en cada momento, ¿no? Sí, ¿no? Ya cuando sea esta serie de situaciones, pues habrá que, hay muchas cosas que averiguar, preguntar el beneficio para esa comunidad, ya que Dios habla en donde quiere, como quiere, a quien quiere. Mm, No necesitamos realmente de esas pruebas de amor porque debemos saber nosotros que Él está presente ahí, pero ante la secularización, ante la apostasía, Dios puede permitir este tipo de cosas, Él es Dios, para que la gente regrese a ese culto que se debe dar apropiado de la hostia santa, ya que hemos perdido de vista el horizonte. Así que hay varios milagros. Justamente nosotros hemos sido, vamos a decir, portadores, si se puede decir, eh, de esos milagros, ya que donde han habido sacrilegios, el Señor se ha manifestado. Les cuento uno breve porque se nos pidió que tengamos esos milagros, ya que el sacerdote que fue instrumento de eso tuvo que viajar de ese país ya por persecución, entonces nos dejó a nosotros esos milagros. Y uno de ellos era de una persona igual que se llevó el Santísimo y lo ha botado afuera y alguien recoge y lo deja en la pila bautismo, en la pila que antes ponían agua bendita. Y claro, cuando entra una señora, el niño tenía en sus brazos a un niño pequeño de unos 5 años, el niño ve esa forma blanca y la coge. Entonces, la mamá le ve y enseguida le lleva al sacerdote. Entonces él hace lo que tiene que hacer, reparación, etcétera. Y esa forma luego que la tuvo con el procedimiento que debe seguir ante estos casos, emanó sangre. Y él ha tenido ese relicario por años ante la pasividad y la negativa de sus obispos que no quisieron saber nada, porque ya no hay milagros. Para ellos, para muchos de ellos que ya no tienen fe, esto es un chiste, no, esto no es serio. Así que, pues en esto Dios esperará algo de esa comunidad, les estará diciendo algo. Hay que ver eso más que la manifestación de esa luminosidad o de esos latidos, incluso nosotros
nosotros debemos saber como cristianos que así no se nos diera ver eso. Él está ahí, Él palpita, Él llora, Él sufre, Él quiere nuestro amor. Entonces, que esto sirva para el crecimiento de esas personas y la responsabilidad que tienen ante Dios y ante los hombres de hacerle amar a ese Jesús sacramentado. Gracias, Carlitos. Por el tiempo voy a hacer algunas preguntas que se nos quedan, pero voy a evitar yo los comentarios. En un comentario nos dice que un sacerdote en una parroquia en Colombia, igual, Marta nos cuenta, ha dicho que no hubo la multiplicación de los panes. En la denuncia que usted hizo, Carlitos, y que la continuó luego Damián, de multiplicación de la iglesia, y que usted hizo la denuncia de los peligros que hay en seguir ahorita a ciertos grupos de obispos y sacerdotes, creo que enmarca claramente el objetivo que tienen estos grupos y es acabar con la iglesia, prácticamente. Claro. Si ya no tenemos referencia, si Jesús no multiplicó, si solo, como dicen desde el Vaticano, lo dice Jorge Mario Bergoglio, que solo llevó a compartir, que no hubo tal multiplicación de los panes y los peces, entonces empaca y vamos, Cristo no resucitó. ¿Quién tiene pruebas de ello? ¿Alguien tomó una foto o tienen, no sé, un video o algo? Claro, ¿en qué canal de noticias se publicó? Así es. Carlitos, la siguiente es una pregunta extremadamente interesante, nos la hace Luisa desde Costa Rica. Y creo que la verdad da para una charla entera. Dice, ¿se sabe cómo el anticristo atraerá a la mayoría de las almas? He escuchado en las pantallas de televisión, celular, computadora, será el instrumento principal que va a hipnotizar a todos para que sigan a ese monstruo. Yo creo que aquí una explicación suya, pero adicionalmente no perder de vista el proyecto de Blue Beam que hay entre los satélites del mundo, que ya ha sido por primera vez la semana pasada probado a nivel del cielo. Se está vendiendo como publicidad para que las empresas puedan promocionar sus productos en el horizonte, en el firmamento, llamémosle así, y se pueda, a través de diferentes luces ubicadas en satélites, ubicar, por ejemplo, el nombre de Coca-Cola o Ford, etcétera, y que usted lo pueda ver desde la Tierra, alce la vista y esté ahí y visible a varios países. Eso ya se probó por primera vez la semana pasada y me parece que el proyecto Bluebeam tiene mucho más profundidad. Me callo, Carlitos, y le dejo a usted. No, tranquilo, que lo que usted aporta es muy beneficioso. Sí, a ver, se sabe y ahora sabemos más, situándonos sobre los hombros de estos gigantes profetas y exégetas, padres de la iglesia. Ellos no podían vislumbrar cómo el anticristo podría atraer a muchas almas. No tenían el acceso a la tecnología que nosotros creemos conocer, porque hay mucho más que no conocemos. Pero ya dentro del aspecto físico, emocional, el anticristo es mi creer y de muchos estudiosos que la atracción mayoritariamente va a ser a través del miedo y del beneficio. Es decir, una cultura, un grupo de personas que constantemente estén viviendo, comiendo de noticias, incluso que pueden ser verídicas, pero que son altamente negativas en el sentido de eventos catastróficos, puede llegar psicológicamente a sufrir consecuencias si no se aleja por un tiempo de estas situaciones y ve como prioridad la promesa, las grandes promesas de nuestro Señor. Entonces, uno es el miedo y otra es la coacción a la cual ya por el mismo hecho de ese miedo que paraliza y que la gente no va a poder tomar decisiones acertadas, al percibir que va a haber un beneficio para mí, porque como les dije esta noche, la caridad de lo que ya se ha enfriado hoy por hoy va a ser tremendamente más grave. Vamos a ver solo por nosotros, por lo mío, ni siquiera por lo nuestro, sino llegará un momento que ya tengamos que ver solo por nosotros. Es decir, por ese miedo me refiero, no es que tenemos que hacer eso, no, tenemos que apartarnos de eso y mirar por los otros antes que por uno.
pero va a traerles a muchas almas por el miedo y los beneficios. De ahí que el uso de la tecnología tiene dentro de esto, con el Blue Beam y las pantallas de telefonía y de todos los medios que se usa para engancharnos en esto, el poder, créanmelo, de atraer, o si no, díganme, recordarán la semana anterior que les pasé un video. De cómo esas personas estaban en un tren que veían que se incendiaba todo a su exterior, pero no reaccionaban para nada. Estaban tan imbuidas en su teléfono. Entonces no se va a necesitar de nada mágico para que nosotros estemos con esto pegados sin podernos deshacer. Es que ya estamos así. Si ustedes traten de hacer un ejercicio, miren, alguna vez yo me he olvidado el teléfono en la casa y he salido, y después de media hora me acuerdo, digo, uy, el teléfono. Digo, a ver, ¿qué es lo que antes hacía sin el teléfono? Pues iba, hacía las cosas que tenía que hacer, eh, terminaba después de unas horas, regresaba a la casa y si alguien llamaba, veía, si dejó un mensaje y era importante, llamaba, si no, trataba el siguiente día. Pero hoy por hoy, si ustedes dejan el teléfono por un minuto, tienen ya la intención de volverlo a coger, es decir, es algo que nos está llamando. A ver, ¿quién me escribió? ¿Qué me dijo? Entonces, algo que están haciéndolo ya natural, es con natural a nuestro espíritu, y es la gravedad. Estas cosas son ya connaturales. Y de ahí el peligro de que no vamos a poder discernir lo verdadero de lo falso. Que incluso, como bien Santiago explicaba al inicio, este tipo de videos, no digo que este sea el caso, por favor, pero van a ser utilizados para otras cosas. Hay que tener discernimiento. Por eso repito, yo he rogado siempre a la Santísima Virgen María y a nuestro Señor, no les quiero ver. No quiero verles palpitando ni que me brille la luz, no quiero eso. Yo quiero verles en el cielo. Yo lo que aquí quiero es una fe ciega que me diga y que con certeza yo sepa que Él está ahí. No necesito milagros. Mi fe no puede estar basada en los milagros, porque hay un grave peligro, que como seres que somos sentimentaloides hoy por hoy, y que si no alimentamos nuestra visión, nuestros sentidos con las cosas que nos agradan o nos halagan, nuestra fe está por los suelos. Por eso es una fe raquítica hoy por hoy, no es una fe madura. Necesitamos ver estas cosas porque afianzan, nos dan seguridad. Pero eso no debe ser la seguridad. Nuestra seguridad está en la fe, en creer. Yo creo, Señor, aumenta mi fe. Así no tenga estos mensajes divinos o estas visiones extraordinarias. Yo creo, yo sé que estás ahí y que yo debo dar mi vida por ti. Entonces, he ahí el peligro de que si no tenemos una fe madura y que podamos decir a estos aparatos, no por ahora, por ejemplo, empieza la cuaresma de San Miguel a los que van a participar, vamos a hacer unos ejercicios con estos, si fuera de esos, porque no van a necesitar estar constantemente metidos en ello, ya van a tener suficiente material para compenetrarse en el discernimiento, en el estudio, que no les va a dar tiempo para eso. Entonces, a los que puedan, pues se les dará una llamada a la renuncia de esos aparatos, ¿no? Y no crean que les va a pasar nada, ni que sus hijos van a morirse, ni que ustedes se van a morir. Y alguna vez he dicho a las personas, cuando he ido a dar retiros para hombres, nos hemos encerrado en un lugar apartado, 20 hombres, los teléfonos afuera.
Solo por emergencia se dejaba el teléfono ahí a una autoridad, que puede ser la monja o la religiosa. Y si había una llamada de emergencia, pues se notificaba. Pero de ahí el resto, nada de teléfonos. Y créanme, en 5 días de retiro, y no me van a creer, no les pasó nada a estos hombres. Vivieron un retiro apartado de todo, sus hogares bien, no les faltó el aliento, pudieron compenetrarse y se dieron cuenta de que esto debería ser lo que es, una herramienta. Nada más, no el día a día, el pan de cada día nuestro, ¿no? Bien, no quiero alargarme más, ya está. Así es que eh, por esa manera nos va a hipnotizar. Y peor con las cosas que vamos a ver en el cielo, que no vamos a dar crédito a lo que vemos, porque la tecnología que nos están enseñando es remota, es decir, es de los inicios de hace unos 20 años, porque lo que ya tienen es mucho más, pero nos van a acostumbrar. Carlitos, ¿qué opina rápidamente? ¿Qué opina usted del padre Malachi Martin y de el Opus Dei? Ustedes me están queriendo que me ¿cómo es que, que me lancen piedras? Mire, mi opinión personal, me fascina a mí el padre Malachi Martin, me gustan sus escritos, sus novelas, tiene una forma de escribir maravillosa, detectivesca si quieren. Las circunstancias con las cuales él se vio forzado o por las cuales él se vio forzado a escribir lo que conocía, le llevaron a escribir libros vamos a decir, de un tipo novelesco, pero que nos saca a relucir muchas cosas a la luz y que para el buen entendedor, pocas palabras, porque no hace sino confirmar hechos que ya conocemos. Luego, entonces como autor me gusta mucho, es fascinante y hay muchas cosas que él tiene que se han venido a cumplir y que son cosas que en realidad se han comprobado. Luego, ¿qué pienso del Opus Dei? Pues el Opus Dei, la obra de Dios, creo que al igual que la obra de San Ignacio, si es que los fundadores tuvieran pudieran venir a ver si con la permisión de Dios en lo que se ha convertido su obra, pues más allá de lo que ellos iniciaron. Así que esa es mi opinión y de estudio en cuanto a estas grandes obras que han perdido su norte. Listo, Carlitos, ahora sí ya nos hemos pasado del tiempo. Muchas gracias por todo su tiempo y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. No, igual, muchas gracias a ustedes. Ya pondré más información. Recuerden que el jueves, Dios mediante, empezamos en la fiesta de la Asunción. Iniciamos ya con la cuaresma de San Miguel Arcángel, así que ya tendrán más datos. Muchas gracias por su paciencia, por el tiempo que nos dan Gracias. y unidos en oración. Hasta pronto. Gracias, Santi, por su ayuda.